Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz porque sé que hoy Dios va a hablar a su corazón, así que dígale que está a la par suya. Hoy disponga su corazón para recibir de Dios. Dios tiene una palabra para tu vida hoy, así que tienes que tener un corazón dispuesto. Recuerda que nuestro corazón es como un paracaídas. Si al final no se abre, no cumple su propósito. Y cuando venimos a la casa de Dios tenemos que aprender a abrir nuestro corazón. Hoy vamos a recibir la enseñanza de una forma distinta. Hay mucha gente que ya está acostumbrada, que es parte de los campus o ha ido a alguno de estos lugares y sabe que así es como Dios lleva el mensaje a estos lugares y donde los vamos a llevar a muchos otros lugares a través de este país y del mundo. Pero mientras tanto quiero que usted pueda disponer su corazón y todos bien fuerte vamos a decir nuestra declaración de fe al contar 3. Así que prepárese y al contar 3 vamos a decir nuestra declaración de fe. 1, 2, 3. Este es el día que hizo el Señor para bendecirme y hacer crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. Muy bien, dése un aplauso bien fuerte, porque este es el día que Dios hizo para traer a su corazón una palabra. Vamos a ir cerrando esta serie. Ustedes saben que yo digo que hoy vamos a terminar, pero ya me dijeron que no la terminara tan rápido, pero creo que hoy voy a terminar esta serie de Héroes de la Fe. Y ha sido una serie en la que en lo personal he podido disfrutar mucho, conocer el punto de vista de Dios, conocer cómo nos mira Dios a nosotros y qué es fe para Dios. Y muchas veces es muy diferente al punto de vista que nosotros tenemos. Para Dios muchas veces la fe va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o analizamos. Y hoy quiero, para cerrar, hablar de los héroes y cómo Dios mira a los héroes, porque para eso llamamos esta serie Héroes de la Fe. Diga conmigo, héroes. Vamos, dígalo fuerte, héroes, héroes de la fe. Para nosotros tenemos un concepto de héroes. Y la mayoría de nosotros y de nuestros hijos en esta generación están acostumbrados a ver cierto tipo de héroes, cierto tipo de personas que se hacen llamar héroes. Y en este tiempo hemos sido literalmente bombardeados en estos últimos años por un estilo de héroes. Un estilo de héroes que todo les sale bien, que son apuestos, que son muy fuertes. Y aprovechando la tecnología hoy, quiero hablarle un poco de este tipo de héroes. Entonces vamos a hacer algo al contar 3 no, con el chasquido de los dedos para hablarle acerca de estos héroes. Vamos a ver si me sale. De este tipo de héroe es el que le estoy hablando. El que la mayoría de nosotros hemos visto en las películas, que hemos ido al cine a ver, hemos llevado a nuestros hijos o tal vez nosotros los disfrutamos y tenemos este tipo de objetos. Estos son míos, la verdad es que me gustan. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a estos héroes. Héroes que nos impresionan. Héroes que literalmente todo les sale bien. Son millonarios, viven en casas o vienen de otros planetas, salvan la galaxia cada cierto tiempo. Algunos pueden volar, tienen tantos poderes y tantas cosas, y estamos acostumbrados cuando nos mencionan la palabra héroes a ver este tipo de héroes. Entonces cuando vamos a la Biblia y leemos acerca de los héroes de la fe, nosotros tendemos a imaginar este tipo de personas, a este tipo de hombres, a esta forma de salvar la situación, esta forma de arreglar los problemas. Pero no siempre las cosas son así. Voy a quitarme esto porque es un poco estorboso. Pero no siempre los héroes fueron así. Por lo menos en lo personal, yo tengo más que un leve recuerdo, tengo un bonito recuerdo de un héroe que se parecía más a este tipo de héroes que le quiero hablar. Y recuerdo que lo veíamos y muchos de ustedes hoy los va a delatar su edad cuando se los enseña. Este es el héroe que les quiero hablar. Muy diferente al estilo de héroes que la mayoría de nosotros conocemos. Porque este es un héroe que no todo le salía bien. Este héroe no siempre las cosas le resultaban fáciles. Es más, muchos de sus planes al principio parecían un desastre. Y al final, después de ver el capítulo, de hacer todo lo que pasaba y muchos errores, al final lograba resolver la situación. Pastor, pero ¿por qué usted me está hablando de esto, de películas, del Chapulín Colorado?
Porque cuando yo voy a la Biblia, y quiero que leamos este pasaje, la mejor forma de describir a estos últimos héroes, a estas últimas personas, se parece mucho a este tipo de héroe, el Chapulín Colorado. A un héroe que no siempre las cosas le salieron bien. A un tipo de personas que cometieron muchos errores, que se equivocaron, que enfrentaron muchas veces situaciones muy difíciles y que su humanidad los traicionó como lo ha traicionado a usted su humanidad. Pero aún a pesar de eso, cuando Dios habla con el autor de Hebreos y le dice, quiero que escribas de héroe, sus nombres están mencionados aquí. Y eso me inspira, eso me hace sentirme tranquilo, eso me hace sentirme seguro de cuál es el tipo de Dios que yo tengo, de saber qué es lo que Dios mira realmente en las personas y cómo Dios se puede olvidar de nuestra historia pasada para darnos una nueva historia. Yo pensé que usted iba a decir amén por eso, pero que Dios tiene y recuerda nuestro presente, y muchas veces Él ha olvidado, muchas veces no siempre ha olvidado esas historias pasadas. ¿Sabe? A nosotros nos engañaron, nos trataron de lavar el cerebro, creyendo que nosotros vamos a ser héroes de la fe o personas de fe cuando todo nos salga bien. Y no es cierto. Lo que nos hace ser realmente hombres y mujeres de fe, y realmente que nuestras generaciones puedan ser marcadas, no va a ser nuestra perfección, va a ser la cercanía de Dios y la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Y quiero que leamos lo que dice Hebreos 11, versículo 32. Estos son los personajes que les hablo. Dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contarles. Escuche, de Gedeón, de Barak y de Sansón. La lista sigue, pero quiero concentrarme en esos tres: Gedeón, Barak y Sansón. Son tres hombres que están metidos ahí. Están con Abraham, están con Moisés, están con José, están con hombres que literalmente cambiaron la historia. Pero cuando nosotros leemos la historia de estos hombres, nos damos cuenta que no todo les salió bien. Me gusta llamarlos así, me gusta llamarlos los héroes defectuosos. Porque sabe, literalmente en su vida tuvieron muchos defectos, literalmente en su vida sufrieron por su humanidad. Pero a pesar de eso, Dios los pone en esta lista. A pesar de esto, están al mismo nivel que otros. ¿Por qué? Porque es la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Levante su mano ahí donde está y diga, es la gracia, vamos a decirlo fuerte, es la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida la que marca la diferencia, la que hace la diferencia. Amén. Dele un aplauso a Jesús bien fuerte en este día. Es esa gracia y misericordia de Dios la que marca la diferencia. Cuando hablamos de Gedeón, cuando hablamos de Barak, hablamos de hombres que se dedicaron a la guerra. Pero sabe, cuando vemos sus características, una de las cosas que saltan a la luz eran sus temores, eran sus miedos. Gedeón tuvo miedo a la hora de ir a la guerra, y cuando oró a Dios, Dios le dijo, sabes, si tienes miedo, ve con Fura, su esclavo. Y la Biblia dice que descendió con Fura, su siervo. Eso es lo que dice. Quiere decir que se estaba muriendo de miedo, pero actuó. Igual con Barak. Barak tenía miedo. Dios le dijo a través de una mujer que era una profetisa, le dijo, Dios te va a entregar la victoria. Pero él tuvo temor. Entonces le dijo, yo no voy si tú no vas conmigo. Y la mujer dijo, ok, yo te voy a acompañar, pero tienes que saber algo, la victoria ahora va a ser de una mujer. Y él dijo, no importa, porque tengo miedo. Un héroe lleno de miedo no calza con las ideas que nos vendieron. De esos hombres valientes, de esas mujeres valientes que no le tienen miedo a nada, que enfrentan todo. Pero eso no es tan cierto. Y lo que me encanta es el punto de vista de nuestro Dios, porque Dios es así. Dios ve a través de nuestras debilidades, Dios ve a través de nuestra humanidad, y Él nos da oportunidades. Dios es un atrevido. Dios se atreve a usar personas que para otros parecen defectuosas, pero Dios dice, a través de mi gracia y a través de mi fe vas a poder alcanzar las cosas. Hoy yo lo que vengo a decirte es que no importa si hay cosas en tu vida, temores, si hay cosas en tu vida que estás tratando de vencer, si amas a Dios, si te esfuerzas, todavía hay oportunidad. Dios te puede usar, Dios puede trabajar con tu vida, Dios puede marcar una diferencia. Hablaba de Barak, hablaba de Gedeón, pero quiero enfocarme en el más conocido de todos, Sansón.
Este personaje tan fuerte, tan poderoso, que dice la Biblia que literalmente podía agarrar a un león y romperle la quijada con sus manos, que enfrentaba a cientos y a miles de filisteos en este tiempo de guerra y podía matarlos. Un hombre tan valiente, lleno del Espíritu Santo, ahorita vamos a leer, pero con todo su poder, con toda la gracia que Dios había puesto en él, podía controlar a tantas personas, pero no podía controlarse él mismo. Y luchó contra él, luchó contra sus deseos, luchó contra todas esas cosas humanas que lo hacían cometer errores día tras día. Pero Dios aún así se atreve a ponerlo en esta lista. Dios aún se atreve a decir, ¿sabes? Aunque otros te descalifican, aunque otros digan que tu historia es un fracaso, yo la miro diferente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios la mira diferente? Bueno, vayamos a la historia y veamos por qué Sansón era este héroe defectuoso. Que la gracia de Dios, a través de la fe, lo usó. El pueblo de Dios estaba pasando por momentos difíciles. La Biblia habla de que el pueblo de Dios hacía lo malo y entonces Dios se apartaba de ellos. Pero durante un tiempo Dios empezó a levantar a hombres y mujeres que se conocen como los jueces. Y entre esos jueces aparece este hombre Sansón. Y en Jueces capítulo 13 versículo 1 comienza la historia de este hombre. Y los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de Damitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Diga conmigo, Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Esta parte es importante, dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Cuando Dios escoge a este héroe, desde niño la presencia de Dios está con él. Desde niño Dios habla con su madre, le dice, tienes que abstenerte de esto, al niño tiene que ser nazareno, y comienza a decirle varias cosas. Y entonces dice que el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Todo parecía muy bien en la historia, todo parecía que tenía todo lo que se necesitaba para que un héroe lograra cumplir su cometido en la tierra. Pero lo que no estaba presupuestado era la humanidad de Sansón, porque la humanidad de Sansón lo defraudó. La humanidad de Sansón literalmente ante los ojos de los seres humanos lo descalificaba. Cuando el Espíritu Santo de Dios estaba con él, tenía fuerzas, liberaba al pueblo, hacía muchas cosas. Pero el problema de Sansón fue esto, y es el problema de muchos de nosotros en nuestra vida. Es que era la posición en la que Sansón se ponía. Para Sansón, las tres personas más importantes en la tierra eran estos. Y no sé si se le parece a alguien que usted conoce. El número 1 era él. El número 2 era él. Y el número 3 era él. Esa era las posiciones de lo más importante de la vida de Sansón. Yo no sé si se le parece a ese que usted ve en el espejo cada mañana. Sansón pensaba tanto en él, en todo, y cuando vemos en su historia lo vemos desde la manera que escogió a su esposa, desde la manera en que buscaba sus placeres. Y entonces de una u otra forma el enemigo empezó a meterse en la vida de este hombre y para matar el propósito de Dios en su vida. ¿Sabe? Y es una historia que se repite una y otra vez con mucha gente. Personas que han sido escogidos por Dios, personas por los que Dios tiene un propósito, personas para las que Dios tiene un plan establecido, como usted, como yo. Pero que muchas veces nuestros errores, que muchas veces nuestra manía de tratar de buscar lo que a nosotros nos gusta, de olvidarnos del plan de Dios. Y sabe, y lo peor es que creemos que lo estamos haciendo bien. Sansón creía que lo estaba haciendo bien. Si usted lee la historia de Sansón, yo lo invito a que usted la lea. Usted se va a dar cuenta que para Sansón todo era divertido, todo era broma, porque él creía tanto en sus habilidades, él creía tanto en sus dones.
Y él estaba ahí, un héroe defectuoso, un héroe que en un día estaba haciendo la voluntad de Dios y otro día se acostaba con una prostituta. Así era Sansón. Un día estaba rescatando al pueblo y otro día estaba ebrio, contando chistes y haciendo adivinanzas con los enemigos. Es triste, pero esta es la historia de mucha gente, muchas personas que un domingo están en la iglesia, pero el lunes están haciendo lo que no le agrada a Dios. ¿Sabe? Y yo no vengo hoy a descalificar a nadie, Dios me libre. Hoy más bien mi mensaje es diferente. Mi mensaje es decirle: si tú buscas la voluntad de Dios, si tú te acercas a Él, aún con tus defectos, cuando los llevas a Él, la gracia y la misericordia de Dios están para ti. La gracia y la misericordia de Dios pueden rescatarte. Sansón no tenía que estar en esa lista. Sansón no tenía que ser uno de esos héroes de la fe. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios llegó a transformar su vida. Aún en los últimos momentos, aún en el último respiro, la gracia de Dios llegó. ¿Sabe? Nosotros tenemos que creer eso y tenerlo grabado en nuestro corazón, que aún en el último momento podemos asumir que Dios es un Dios de amor. Yo sí te doy un consejo: no te esperes hasta el último momento. Si estás aquí y estás respirando, haz así. Si estás respirando, este es el momento para que puedas buscar a Dios. Pero el problema de Sansón es ese. El problema de Sansón es que él creía que todo estaba bien. Él creía que era normal, que él era un gran héroe. Él nunca vio que era defectuoso. Y se me parece tanto a la historia que un hombre como Salomón cuenta. Ya hace unos meses había predicado de esto, pero hoy quiero nada más leer esta parte de la historia, porque Salomón en el Proverbio 7 habla de un hombre que creía que todo estaba bien, de un hombre que creía que tenía todo bajo control, pero había algo malo en él. Literalmente estaba defectuoso, como nos pasa a muchos de nosotros, y sin la fe esas cosas no se pueden arreglar. Salomón cuenta esta historia y dice: un día miré por mi ventana a través de las rejas y vi a unos jóvenes ignorantes, y me fijé en uno de ellos especialmente torpe. Cruzó la calle cerca de la esquina y se dirigió a la casa de una mala mujer. Y de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta, abrigando sus intenciones. Vea lo que le dijo la mujer: mi esposo no está en casa, salió a un largo viaje y se llevó la bolsa del dinero y no volverá hasta dentro de 2 semanas. Decía esas palabras para tentar al joven con sus suaves palabras y que sus suaves palabras lo atraparan. Enseguida el joven fue tras ella. Ya casi vamos a seguir leyendo, pero quiero que usted vea la historia, porque era la misma historia de Sansón y es la misma historia de muchas personas. Dice este hombre, Salomón, y cuenta esta historia. Dice: un día en mi palacio, por la ventana, vi unos jóvenes que iban caminando, pero entre ellos vi uno muy torpe que caminaba y se dirigía hacia la casa de esa mujer. Seguramente él sentía que era el más apuesto del mundo. Tal vez él creía que era el más afortunado del mundo. Y esa mujer salió, dice que vestida como una prostituta, y le dijo: sabes, mi esposo se fue a un largo viaje, entra. La historia dice: ven conmigo, disfrutemos del amor. Vamos a disfrutar la vida, le decía esta mujer. Y dice que él se dejó seducir, como muchos de nosotros nos dejamos seducir, como Sansón se dejó seducir. Y mientras el hombre entraba a su casa, a la casa de esta mujer, él creía: la pasaré muy bien, voy a disfrutar. Pero este hombre sabio lo veía por la ventana, y esto es lo que decía, esto es lo que pensaba. El joven fue tras ella como el buey al matadero, como un venado que cae en la trampa, como de un cazador listo para lanzarle la flecha al corazón, como un ave volando hacia la red sin saber que eso le costará la vida.
Me encanta porque son dos maneras de ver el mundo diferente. Uno dice, solamente lo voy a pasar bien un rato, no hay ningún problema, igual que pensaba Sansón, nada va a pasar, porque voy a salir de esta como siempre salgo. El joven decía, voy a tener algo que presumirle a mis amigos, voy a tener algo que hablar. Él no creía, y les he estado hablando de eso, que no era una decisión, que era un camino, y que nosotros escogemos caminos. Pero el hombre sabio lo veía y le decía, mira, es un buey que va rumbo al matadero. Es un pájaro que quedó atrapado en la red y no sabe que va a morir, no sabe que va a sufrir. Esa historia es la historia de Sansón, esa es la historia de mucha gente. Sansón estaba ahí, Sansón escogido por Dios, un héroe. Dios tenía planes con él, pero él era defectuoso, lleno de defectos como usted y como yo. Y no supo cuándo parar, no supo cuándo buscar a Dios, no supo cuándo utilizar su fe, le agarró tarde. Pero él decía, voy a salir de todos los problemas voy a salir, siempre con mi fuerza voy a lograrlo. Como muchas personas dicen, de esta voy a salir, no va a haber ningún problema. Sansón estaba así, conoció a una mujer que se llamaba Dalila, y ella quería sacarle la información de dónde estaba el don de Dios. Y usted conoce la historia, y si no, es muy sencilla. Y entonces ella le decía, dime de dónde viene el poder, y él no le decía. Y cuando habían los problemas, Sansón se levantaba, peleaba contra los enemigos y salía. Pero quiero que leamos este versículo, porque para mí es uno de los más tristes de toda la Biblia. Y tiene que ver con la historia de Sansón, porque en Jueces 16, versículo 19, dice, después de haberlo dormido sobre sus rodillas. Está hablando de Dalila y Sansón, el héroe, el hombre escogido por Dios, el hombre con un propósito en la tierra. Estaba dormido en las rodillas de su enemigo. Y ahí estaba ella seguramente haciéndole piojito en la cabeza. Duérmete, niño, duérmete ya. Y él cerró sus ojos. Y ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Y así comenzó a adormilarlo. Y se fue, y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Escuche esto, porque mi oración hoy como tu pastor, con todo el corazón lo hago, es que esto nunca tenga que ser vivido por nosotros. Sansón despertó del sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Qué triste momento. Un hombre escogido por Dios, un hombre con el que Dios tenía un plan, un héroe para todo el pueblo, que se descuidó, que su humanidad, que sus defectos lo hicieron llegar al fondo de todo. Y él dijo, esta voy a salir. Pero no se imaginaba que la presencia de Dios, igual que como había llegado, podía irse. Y cuando intentó salir, se dio cuenta, descubrió lo peor que puede descubrir una persona, que el favor de Dios ya no está en su vida. No he terminado, pero quiero que puedas cerrar tus ojos en un momento ahí donde estás, porque el Espíritu Santo me pone esto muy fuerte hoy. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que pienses esto. Tú no eres una casualidad, fuiste escogido por el cielo. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con tu familia. Dios tiene planes de bien para ti a través de la fe. Él quiere usarte como instrumento. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Será que tu cabeza está sobre el regazo del enemigo? ¿Has estado jugando con cosas que no deberías estar jugando, pensando, saldré de esta voy a salir? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en ese momento no fuera Sansón, sino que fueras tú con lo que estás viviendo? Y cuando abrieras tus ojos, te dieras cuenta que la presencia de Dios ya no está contigo, que te abandonó.
Dile: Señor, ayúdame. Yo lo que quiero es que puedas revisar tu corazón, porque cuando revisamos nuestro corazón vamos a poder entender que la fe tiene un poder para los hijos de Dios. Pero cuando nosotros descuidamos eso, las desgracias pueden ocurrir. Mírame, abre tus ojos. Sansón se dio cuenta que Dios se había apartado de él, el héroe defectuoso. ¿Y sabe qué pasó con él? Lo tomaron y se lo llevaron. Dice la Biblia que le sacaron los ojos, se burlaban de él, lo tenían encadenado. Tanto era así que cuando se reunieron los filisteos en un lugar enorme que tenían, dice esto, el capítulo 16, versículo 25. Cuando ya estaban muy alegres, quiere decir que estaban borrachos los enemigos, gritaron: saquen a Sansón para que nos diviertan. El héroe que se convirtió en un payaso. ¿Cómo es que una persona pasa de ser un héroe a un payaso? Porque no tiene cuidado, porque no se cuida, porque no se da cuenta que es un camino lo que está escogiendo. Así que lo sacaron, dice la Biblia. Sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Entonces Sansón, y aquí es donde quiero llegar, y entonces Sansón oró al Señor. Toda una historia, toda una vida de error tras error, toda una vida de malas decisiones. Pero llegó un momento, un bendito día, donde después de haber sufrido, de haber pasado por tantas cosas, sus ojos espirituales se abrieron y él dijo: recuerdo que hay un Dios y que me había escogido, que tenía un plan para mí. Y ahí puso sus manos sobre dos grandes torres que habían y hizo esta oración. Él le dijo: Señor mi Dios, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Una oración, escúcheme, una oración llena de fe cambió la historia de un hombre fracasado y defectuoso a volverlo a poner en el lugar de otros grandes hombres. Una oración puede cambiar tu vida. Una oración con fe puede sacarte del lugar donde estás y ponerte de nuevo en el lugar que Dios determinó para ti. Y entonces él oró y le dijo: Señor, ayúdame. Si me ayudaras una sola vez, si me devolvieras el propósito que me diste, yo podría terminar con la misión. Y entonces ese día Dios escuchó su oración y él logró derribar ese lugar. Todos murieron ahí, hasta él mismo. Yo no creo que ese era el final que Dios tenía para él, pero sus acciones lo llevaron hasta ahí. Pero ¿sabe? Lo impresionante de todo es que cuando Dios habla de Sansón, no se acuerda de todos sus errores, sino que solo se acuerda de esa oración. Eso es fe. La fe es lo que hace que un hombre y una mujer defectuosa se vuelvan perfectos para Dios. La fe es lo que hace que personas llenas de errores, con vidas que no son dignas de alabar, puedan ser tomados como hombres ejemplo. Porque cuando nosotros vamos a Dios y le pedimos a Él que nos limpie, que nos perdone, Él lo puede hacer. Y quiero que hoy terminemos haciendo eso. Quiero que tú puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y que hoy te preguntes: Señor, yo soy uno de estos defectuosos. Yo soy uno de estos, Señor, que he cometido tantos errores, tantas cosas. Pero si tan solo tú me ayudaras, si tan solo tú trabajaras conmigo, Dios, si me dieras una oportunidad, una última oportunidad como se la diste a este hombre. Señor, tú cambiaste su historia
en unos cuantos segundos tú puedes cambiar la mía. Dios puede cambiar tu historia. Dios puede darte una nueva oportunidad. Sabes, si tú nos visitas hoy por primera vez, hay unas personas en el pasillo, tienen unas banderas y tenemos un espacio para ti, para que puedas pasar. Queremos orar por ti, queremos bendecirte, queremos enseñarte de ese Dios que cambia las vidas. Y mientras tanto quiero pedirle que todos en el auditorio podamos ponernos de pie. Y yo voy a hacer una oración y después un pastor va a estar aquí y va a ministrar y vamos a adorar a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que así como llegó a la vida de Sansón, hoy pueda llegar a nuestra vida también. Y que Él pueda actuar, que Él pueda cambiar tu historia. Porque sabe, el enemigo a algunos de ustedes les ha dicho que no hay oportunidad, que ya todo se echó a perder, pero Dios no es así. Dios puede pasar de un momento a otro a un hombre lleno de errores a convertirlo en un héroe de la fe. Y hoy estamos hablando de Sansón por una única cosa: la fe de Sansón. La fe de Sansón creyó que siempre iba a haber oportunidad. Y si tú tienes esa fe, hoy es el día para ti. Levanta tus manos ahí donde estás. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que actúe mientras empezamos a adorar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo oro por cada uno de los que está aquí. Yo oro por cada mano levantada, Dios, por cada persona, Dios, que te busca, por cada persona, Señor, que en su corazón tiene el deseo de buscarte. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú trabajes en el corazón de ellos. Yo los bendigo. Yo te doy gracias, Señor, por poner, Señor, en esta lista, Dios, a héroes defectuosos que nos inspiren y que nos enseñen, Dios, a que tú usas a personas que no son perfectas, pero que tienen el deseo de serlo, Dios. Mira cada mano y empieza a actuar en nuestro corazón. Y ahí con tus manos levantadas, adora a Dios mientras el pastor va a dirigir este tiempo y vamos a orar para terminar en este día en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga.